Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 14 de noviembre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que vimos el día viernes y posteriormente pasamos a hablar sobre el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día viernes, vimos la parte de la normatividad de la gestión documental. Vimos la ley 594 del 2000, vimos que pues esa ley es la ley principal de la gestión documental, es conocida como la Ley General de Archivo. Eh, la ley, esta ley se firmó en el año 2000. No se actualizado, han pasado 23 años y nunca se ha actualizado. Han creado varios decretos, normas, resoluciones, las cuales, entre comillas, como que la actualizan, pero como tal la ley nunca la han actualizado y pues habrá en algún momento tendrán que actualizarla porque pues ya los avances tecnológicos han cambiado y todo eso. También vimos la ley de comercio electrónico, vimos la ley de la protección de los datos personales, la de los delitos informáticos, por cuestiones de que pues hoy todo se hace virtual, todo se hace por internet, pues entonces hay que tener en cuenta, digamos, esas leyes con respecto al manejo de los documentos digitales. Eh, Vimos los cuidados que hay que tener en la gestión documental, en todo el proceso. Ese hace referencia al paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que es el de la conservación, que dice pues que es una serie de estrategias de medidas correctivas y preventivas que se le hacen a un documento, pues para alargar su vida útil. Entonces hablamos de 3 aspectos importantes con respecto a la conservación o cosas que hay que tener, digamos, en cuenta, tener cuidado de hacer o no hacer para que esos documentos tengan una vida mucho más larga. Primero, con respecto al gestor documental, al que lleva la labor, pues hay varios elementos que esa persona debe utilizar, elementos de protección, para que se cuide tanto a él como persona, como cuide a los documentos que está manipulando. Hablamos de tapabocas, gafas, guantes, overoles, etcétera. Por otro lado, hablamos del papel, las cosas, digamos, evitar, digamos, utilizar ciertas cosas como ganchos de grapadora, los clips, abrir adecuadamente los agujeros para que no se vayan a rasgar los documentos por ese lado, la tinta que se debe utilizar, entre varias cositas que hablábamos con respecto al manejo de los documentos. Y por último, hablábamos de la infraestructura, las cosas que debe tener, las características que debe tener el archivo, la infraestructura como tal donde se guardan los documentos, qué características debe tener para que éste sea funcional y pueda que los documentos tengan una vida mucho más larga. Hablamos también de los elementos que se manejan dentro del archivo. Empezamos hablando de los tipos de archivo, los horizontales, los verticales, cuáles sirven para gestión, cuáles sirven para central, ¿sí? En fin. También tocamos el tema de otros elementos como son perforadora, el gancho legajador, las carpetas colgantes y los conocidos acetas. Hablábamos también de las cajas de archivo, en fin, de varias cositas tocamos el tema. Listo, debían hacer 2 entregas para el día viernes, 2 formularios, 2 evidencias de entrega para completar pues, lo que se vio el día viernes. Listo, entonces, preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema, con respecto a los formularios, o todo fue claro. Todo claro, profe. Muchas gracias. Ok, Danelis, Patricia, Jenny, Todo claro. Heidi, Juliet, listo. Claro. Entonces, vamos a pasar al tema del día de hoy. Entonces voy a apagar acá la cámara como para que no se nos vaya a trabar por el internet. Y vamos a pasar a hablar sobre
sobre el tema del día de hoy. Entonces nos vamos a ir a nuestro Classroom. En nuestro Classroom vamos a encontrar ahí donde dice trabajo en clase, el último día, que es el día número 5, el día de hoy, hay una plantilla de Excel, ¿cierto? Vamos a trabajar esa plantilla, o sea, les voy a explicar el tema del día de hoy sobre esa plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, esta plantilla de Excel es una serie, digamos, de documentos, de elementos que se utilizan para llevar a cabo el último paso de la gestión documental, que es la disposición final. La disposición final es un paso que se lleva a cabo, que es donde se toma una decisión sobre los documentos cuando estos ya cumplen con su ciclo de vida. Recuerden que cuando hablamos del ciclo vital del documento, hablamos del archivo de gestión, luego que pasaban al archivo central, y ahí en el archivo central empezaban a cumplir con su ciclo de vida, que podían ser días, meses o años. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando utilizamos el ejemplo de la factura de venta, el primer día que hablábamos, tocábamos el tema de la factura de venta y que había una ley que decía que los documentos contables debían permanecer guardados en el archivo central mínimo durante 5 años, ¿se acuerdan? Entonces, cuando esa factura cumple con su ciclo vital, que son 5 años, ahí en ese momento hay que llevar el proceso de la disposición final. Es donde uno debe tomar una decisión de que, bueno, este documento ya cumplió con su vida, con su ciclo de vida. ¿Qué vamos a hacer con ese documento? Porque no lo podemos tener guardado ahí en el archivo para siempre, porque pues es un ciclo donde los cuales los documentos van saliendo y hay unos nuevos que van entrando al archivo, ¿cierto? Entonces, esa disposición final es esa decisión que se debe tomar cuando un documento, ya sea cualquier documento, ya sea una factura de compra, unos memorandos, unas circulares, etcétera, cumplen con su ciclo de vida. Entonces, esta disposición final nos ofrece 4 tipos de decisiones, las cuales están plasmados en una plantilla, en un documento que se llama tabla de retención documental. Por medio de ese documento se toma la decisión de qué voy a hacer con X o X documentos. ¿Listo? Esa tabla de retención documental nos ofrece cinco decisiones diferentes que podemos tomar sobre un documento. Se puede marcar una o 2 decisiones. ¿Listo? Dependiendo pues las decisiones que se tomen. Entonces, entre las decisiones está el siguiente orden, porque están aparte de eso, están en orden dentro de la tabla. Entonces, la primera decisión que nos ofrece esa tabla de retención documental, que es esta que está aquí, se las muestro muy rapidito, yo ahorita les explico. Esta es la tabla de retención documental, ¿sí? Entonces, dentro de esa tabla de retención documental nos ofrecen 5 decisiones. La primera es la conservación total. Esa decisión de conservación total hace referencia a que yo quiero que ese documento se guarde para siempre. Y solo marcando esa decisión de conservación total es que un documento pasa a guardarse del archivo central al archivo histórico. Con solo marcar esa decisión, estoy tomando la decisión de que quiero conservar en su totalidad, quiero conservar el documento para siempre. Entonces pasa a guardarse al archivo histórico. Esa es la primera decisión.
Segunda decisión que nos ofrece o que podemos tomar. Si la primera no es, pues entonces pasamos a la segunda. La segunda decisión que nos ofrece es digitalizar, que es, perdón, la segunda decisión es eliminar, perdón, eliminar, que es cuando yo decido que un documento pues ya cumplió con su ciclo y pues ya no es necesario tenerlo guardado ni nada de eso, ya no nos va a servir, digamos, entre comillas, para nada ese documento, pues entonces sencillamente decido eliminarlo. ¿Qué es eliminarlo? Romperlo, pasarlo por la pica papel, ¿sí? Destruir el documento. ¿Listo? Tercera decisión. Si yo no lo quiero conservar en su totalidad, no lo quiero eliminar, pues sencillamente lo puedo escanear. Escanear es digitalizar el documento. Es escanearlo y guardarlo, digamos, como en el archivo de la nube, en el archivo digital, ¿sí? Esas dos que les acabo de nombrar, eliminar y digitalizar, pueden tomarse juntas. Puedo tomar la decisión de que digitalicen un documento y luego lo eliminen, ya cuando esté digital. O sencillamente puedo tomar cada decisión por separado. ¿Listo? Y la cuarta decisión que nos ofrece la tabla de retención documental, si no son ninguna de las anteriores, la otra es la microfilmación. Esta opción de microfilmación es una opción que nos brinda el, el Archivo General de la Nación más que todo. Esta opción está un poco obsoleta, casi ya no se utiliza, pero el Archivo General de la Nación todavía lo lleva a cabo. La microfilmación es un proceso que se le hace a un documento que es como tomarle una foto al documento, ¿sí? Si hay por ahí alguien de la vieja escuela acá entre nosotros, eh, van a recordar que anteriormente cuando existían las cámaras fotográficas normales, sí, digamos, no digitales, sino de las normalitas, las fotos cuando uno las tomaba se quedaban guardadas en un rollo fotográfico, ¿cierto? Y esas fotos, ¿qué pasaba? Que ustedes le tomaban una foto y así como quedó con el ojo chueco, la boca torcida, la boca abierta, riéndose amargado, ¿sí? Como quedó. Por eso los de la época nosotros tenemos fotos tan maluquitas cuando niños, porque pues no existía lo de hoy, que eso, Photoshop y que esto y que le hacen un poconón de cosas a las fotos para que queden bonitas, entonces tienen fotos lindas de niños. No, anteriormente no existía eso. Entonces, la microfilmación es tomar una foto al documento. ¿Qué pasa? Que es como una serie como de un microscopio, ¿sí? Es similar a un microscopio, la máquina, pero más grandecita. Y en la parte de arriba se guarda un rollo fotográfico que aproximadamente puede guardar entre unas 2.500 a 3.000 fotos en la parte de arriba como del microscopio, ¿sí? Entonces está la parte de arriba, que es, guarda un rollo fotográfico más o menos como de este tamaño, es, y hasta como una lamparita, como una lucecita, y sobre, digamos, la mesa hay un vidrio y debajo del vidrio está la cámara. Halémoslo así como sencillo, ¿cierto? Para que lo entiendan. Entonces, encima del vidrio se van pasando las hojas y la cámara va tomando las fotos. Y esas fotos se van guardando en el rollo fotográfico que está acá arribita. Es como tipo un microscopio. Digamos como el diseño. Ese rollo fotográfico pasa a guardarse, no, pasa a control de calidad primero, se revisa foto por foto, se le revisan varias cosas, bueno, varias cosas técnicas que pues solamente conocen los fotógrafos y revisan que las fotos hayan quedado bien tomadas, no hayan quedado borrosas, no hayan quedado torcidas, chuecas, que no les falte ningún pedazo, que esto, que lo otro.
Si las fotos están en buen estado, pues el rollo pasa a su control de calidad y pasa a guardarse. Si no se encuentran en buen estado, o sea, si no fueron tomadas adecuadamente, entonces sencillamente el rollo se desecha y el proceso empieza de nuevo. ¿Listo? Entonces es eso. Y la última opción, si no es ni conservación total, no es eliminación, no es digital escaneo y no es microfilmación, la última opción que nos brinda la tabla de retención documental es la selección. ¿Qué es esa opción de selección? Pues sencillamente, si no me sirve ninguna de las anteriores, pues sencillamente cojo o opto por la opción de selección, que es dejarlo ahí en un ladito, como en stand-by, como en espera. Que es que espérese ahí en un rinconcito, que cuando sepa qué voy a hacer con usted, vuelvo y lo llamo, ¿sí? Algo así. Entonces es cuando uno no sabe qué hacer con un documento o con unos documentos, no sé qué voy a hacer. Entonces tomo la opción de selección y lo dejo ahí como en espera hasta que pues sepa a la final qué voy a hacer con esos documentos. ¿Listo? Pueden pasar días, pueden pasar meses. Lo más seguro es que no pasen años. Eso es como lo más lógico. Pero pues puede llegar a haber casos de que pasa un año y todavía no está ahí, todavía en stand-by ese documento. Pero lo ideal es que solamente sean días o de pronto uno que otro mes. De pronto ahí en espera. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, otra cosa es que la tabla de retención documental, la diligencia, cada uno de los departamentos dueños de los documentos de acuerdo a los que vayan a tomar la decisión. Por ejemplo, lo que son facturas de venta, recibos de caja, ay, perdón, facturas de compra, todo lo que tenga que ver con la parte contable, pues es los responsables y los dueños de esos documentos son el área contable, ¿cierto? Por ejemplo, si son cotizaciones, pedidos, todo eso, pues el área responsable es el área comercial. Si son, digamos, incapacidades, permisos, todo eso, pues es el área de recursos humanos. Entonces, cada área es responsable de sus propios documentos, ¿sí? Entonces, ellos, cada área, son las encargadas de hacer la tabla de retención documental a cada uno de sus documentos. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que saben, digamos, el desempeño, el recorrido que lleva, digamos, esos documentos, cuántos días llevan o cuántos meses llevan o años en el archivo central, si ya toca hacerles el proceso, si no toca hacerles el proceso, todo eso ya lo saben ellos. Entonces, cada área tiene que hacer sus propias tablas de retención documental. ¿Qué pasa? Que entre el área encargada de cada uno de los documentos y el archivo, entre ellos dos, en el medio de ellos dos hay un filtro. ¿Esto qué quiere decir? Que los señores del área hacen la tabla de retención documental y debe pasar por ese filtro, esa tabla de retención documental, eso debe pasar por el filtro que normalmente es el jefe de archivo y esa persona revisa esa tabla de retención documental. Si esa persona está de acuerdo a lo que se está pidiendo en la tabla de retención documental, pasa a manos de los señores del archivo para que lleven a cabo el procedimiento. Pero si esa persona que está revisando la tabla de retención documental no está de acuerdo de lo que se está pidiendo que se haga, sencillamente devuelve la tabla de retención documental y pide que la revisen y que la vuelvan a hacer porque lo que están pidiendo no lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, el área vuelve y revisa la tabla de retención documental, la arreglan y vuelve y pasa por el filtro. Y ahí sí, esa persona está de acuerdo, entonces autoriza y la pasa a los señores del archivo. Es como una cadena, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, vamos
hablar. Esperen que a mí me gusta descargar este documento para yo poderlo manipular y agrandar y todo eso. Entonces, permítanme acá un momento. Permítanme. Listo, ahora sí. Listo. Se ve mejor. Entonces, para llegar a hacer una tabla de retención documental hay que seguir un proceso, ¿sí? Con una serie de plantillas que se deben diligenciar para lo último ya hacer la tabla de retención documental. ¿Listo? Ojo, ustedes acá no es que van a aprender a hacer tablas de retenciones documentales ni nada de eso, sino que la idea es que ustedes sepan más o menos cómo funciona. Si ustedes llegan a encontrarse en algún momento una tabla de retención documental, digan, ay, yo sé cómo se llama ese documento, esto sirve para esto y esto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que ustedes no van a salir unos duros acá en este tema, porque para esto se necesita mucho estudio. Entonces, hay un proceso que hay que seguir para hacer una tabla de retención documental. Lo primero es listar los documentos, o sea, ponerlos en lista, ¿sí? En esta plantilla, que es la lista de documentos, piden información como la serie documental, que la serie documental viene siendo como el tipo de documento, facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, actas, remisiones, incapacidades, el tipo de documento, ¿sí? Además, dentro de cada empresa, pues a ese tipo de documento le tienen un código específico que es para identificarlos dentro de todos los documentos que hay dentro de la empresa. Además de eso, pues pide el área que pertenece ese documento, como les decía, área de contabilidad, de recursos humanos, de comercial, donde se pertenezca ese documento. Además, pide que especifiquen los, digamos, los tipos de documentos. ¿Cómo así? O sea, como que agrupen los documentos, ¿sí? Por ejemplo, hablo de cotizaciones en general y acá en la subserie documental digo cotizaciones enviadas de septiembre de 2021. Cotizaciones enviadas en septiembre del 2021. Solo las de septiembre del 2021, ¿sí ve? Es un grupito, no todas las cotizaciones. Entonces es listar ciertas, digamos, ciertos documentos y con ciertas características específicas. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿O hay algo que no entiendan de esa partecita? ¿Claro? Claro, profe. Los demás. Claro, profe. Claro, profe. Ok. Listo. Entonces es como ir, digamos, como identificando qué documentos en específico. Y acá en la última parte habla más como de estos tres últimos, habla más como de dónde está ubicado el documento, si está en el archivo de gestión o ya está en el archivo central, ¿sí? Entonces, identificarlos y de acuerdo a eso, de acuerdo a donde esté ubicado el documento, pues se llena con este cuadro de aquí abajito, que habla sobre el ciclo vital del documento. Entonces, si está guardado en el archivo de gestión, pues la conservación es útil y el grado de consulta es activo. Si está en el archivo central, pues es importante la conservación y el grado de utilización o de consulta es semiactivo. Entonces, ¿por qué no aparece en histórico? Porque sencillamente esta opción dentro de la lista es prácticamente inválida. ¿Por qué? Porque pues si un documento está en el archivo histórico ya guardado,
pues ya no debería estar dentro de esta lista, porque ya se llevó todo el proceso y se decidió en la tabla de retención documental guardarlo para siempre. Entonces, por ende, no se encuentran acá, nunca se va a encontrar que un documento esté en el archivo histórico. ¿Listo? Solo archivo de gestión y archivo central. Luego de listar o de poner en lista todos los documentos que maneja cada una de las áreas, se pasa a diligenciar el cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental es un cuadro donde donde se clasifica mucho más claro los documentos. Entonces, como pueden ver, ya la mayoría de la información es similar al cuadro anterior, el área donde pertenece el documento, el tipo de Qué documento, pena. el código. Señora. El profe es que no se está mirando nada de lo que... ahora sí. Ok. Listo. Entonces, casi es la misma información. Tipo de documento, su código del tipo de documento para identificarlo dentro de la empresa, el área, ¿sí? Además de eso, pues agregan la columna de el código del área, que es un número que identifica pues el departamento, el área dentro de la empresa. La subserie documental, que es como el grupito que se seleccionó de cada tipo de documento. Y además de eso, se crea un código para esa subserie, que es como los códigos que generan en las bibliotecas para los libros, que ese código identifica ese libro, ¿sí? Entonces es similar acá. Entonces, pero pues la idea es que esos códigos de la subserie documental identifiquen muy claramente cuál es esa subserie documental. Por ejemplo, el primero dice COT, o sea, cotizaciones 09, o sea, septiembre 2021, ¿sí? O sea, que sea muy claro y muy específico en esa información. Por ejemplo, la segunda, que son facturas de venta al año 2020. F de facturas, V de ventas 2020. Actas, la tercera, 01 a 06, o sea, de enero a junio del 2021. ¿Sí me entienden? Entonces, es eso. Yo acá pondría completo porque pues podrían confundirlo con alguna fecha. ¿Listo? Entonces, que sea muy claro ese código. Entonces, además de eso, luego de poner toda la información en el cuadro de clasificación documental, se diligencia se diligencia otro cuadrito pequeño para sacar el código que se va a diligenciar en la tabla de retención documental. O sea, ese código que se diligencia debe llevar toda la información necesaria para identificar dichos documentos dentro de la tabla de retención documental. Por ejemplo, en este caso, dice que este código que está acá rosado, dice que viene del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del 2020. Esas específicas, ¿listo? ¿Cuáles son los documentos que se llevan a la tabla de retención documental? Pues los que ya están en el archivo central. Los que están en el archivo central, los que ya están a punto de cumplir, digamos, con su tiempo estimado en el archivo central, ya casi cumplen con su ciclo de vida, ¿sí? Esos documentos. Los que están en archivo de gestión no se pueden llevar a una tabla de retención documental porque sencillamente ustedes no saben cuánto tiempo van a durar esos documentos en el archivo de gestión, ¿sí? Porque, por ejemplo, un acta que le falta una firma. Es que el señor Pepito Pérez no ha firmado el acta, pero él viene la otra semana. Entonces ya llevo el documento al archivo central y ya empiezo el proceso de tabla de retención documental porque el señor llega la otra semana. No. Porque qué tal que no llegue la otra semana. Se enfermó el señor. ¿Cuánto dura enfermo? No, es que le dieron 8 días de incapacidad. Entonces, otra semana más.
No, luego que el señor, no, es que el señor se fue, pidió vacaciones. ¿Cuántos días son de vacaciones? Como contando los festivos y todo eso, casi 20 días. Entonces, 20 días más. Entonces, no se sabe el tiempo determinado que va a durar un documento en el archivo de gestión. Entonces, sencillamente, por ende, no se puede, digamos, llevar a tabla de retención documental dichos documentos. ¿Listo? Entonces, claro, para que estén ahí claritos con ese tema. Entonces, ya luego de generar el código que voy a colocar en la tabla de retención documental, que me identifica específicamente qué documentos son, entonces paso a la tabla de retención documental. Esta es la tabla de retención documental, es una tabla muy sencilla de diligenciar, extremadamente sencilla, pero pues para esto se necesita mucho conocimiento. ¿Listo? Aparte de que pues es sencilla. Entonces, como pueden ver, debe ir el logo de la empresa. Voy a hablar del encabezado, ¿listo? Entonces va el logo de la empresa. Acá a mano derecha pues va un código, pues que eso lo genera la empresa, que es de acuerdo a la tabla de retención documental. La versión, ya sea la versión 15, 20, 25, de acuerdo a la versión que ya lleven, o la primera versión o segunda versión de la tabla del diseño. Entonces, eso depende. La fecha, pues se diligencia la fecha en que se va a llevar a cabo o se diseña o se llena la tabla de retención documental. En entidad productora siempre va el nombre de la empresa. En oficina productora va el nombre del área o del departamento que está llenando la tabla de retención documental. Sí, acá los códigos, pues va el código del área. Por ejemplo, aquí en la entidad productora voy a colocar un código 507, y en el código de oficina productora, como es el área de contabilidad, es 101. ¿Cómo sé que es 101? Porque pues arriba está. Área facturación o contabilidad, colocamos contabilidad, es 101. Entonces, ahí va. Y listo, ahí queda llenado el encabezado, es muy fácil. Acá en el contenido, digamos, de la tabla de retención documental, pues acá donde dice código, se coloca el código que se creó acá arribita, que es como el código que identifica específicamente qué documentos. Aquí se coloca qué documentos exactamente, que viene del archivo central, ¿sí? Se marca con una X. Las convenciones de estas letras están aquí abajito. ¿Listo? Entonces, la O la C significa original o copia. Entonces, siempre se pone en singular como están las convenciones. Original o copia, así sean varios, siempre se pone en singular. ¿Listo? Acá en la disposición final, pues como su palabra lo dice, esas son las decisiones que nos ofrece la tabla de retención documental. Entonces, sencillamente se marca con una X la opción que nosotros queramos. La primera es conservación total, eliminación, escaneo, microfilmación o selección, en ese orden. ¿Listo? Acá, como son facturas del 2020, pues todavía no las puedo eliminar porque lo dice la ley, ¿cierto? Recuerden que son 5 años. Entonces no la puedo eliminar, entonces sencillamente tomo la opción de que la escaneen. Señores del archivo, vayan adelantando trabajo para cuando se cumpla el tiempo, sencillamente ya se marca la opción de eliminar y ya. Entonces, tomo la opción de escaneo, marco con una X la opción que desee, y acá en procedimientos se redacta muy claramente qué es lo que se quiere que se haga. ¿Listo? Muy específicamente. Entonces, en este caso digo, se llevan las facturas de venta del año 2020 del archivo central originales, ojo que son las originales, a proceso
a proceso de escaneo para su digitalización. ¿Listo? Eso es lo que le estoy pidiendo a los señores del archivo que hagan. ¿Listo? Y ya, entonces recuerden que este documento pasa por el filtro, que es el jefe del archivo, lo revisa, lo firma, lo autoriza y pasa a los señores del archivo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que sin querer queriendo se nos fue así. En procedimiento no dice nada de eliminación, pero se me fue una X ahí. ¿Pasa o no pasa el filtro? ¿Qué dicen ustedes? Creería que no pasará, profe. Listo. ¿Y qué hace el señor, el jefe del archivo? ¿Qué hace el jefe de archivo cuando ve esa tabla de retención documental y dice no voy a autorizar ese procedimiento? ¿Qué hace? Devolverá, o sea, devuelve pues la tabla de retención o la volverá a hacer. ¿Devolvería Devuelve, el documento? exactamente, devuelve la tabla de retención documental al área, en este caso de contabilidad, y le dice, ojo señores del área de contabilidad, revisen esa tabla de retención documental porque no la puedo autorizar. Los señores de contabilidad revisen y dicen, ¿cómo así? Que eso, cuando se dan de cuenta que se les fue sin querer queriendo una X ahí, por más que no digan el procedimiento, se fue una X ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces se arregla, se modifica, se envía y le dicen al jefe de archivo, ya le arreglamos la tabla de retención documental, ahora sí no la puede autorizar. Entonces revisa, la autoriza, la firma, su sello y pasa a los señores del archivo para que la lleven a cabo. ¿Listo? Entonces es eso, tener cuidado en eso. Si ve que no, o sea, no es difícil diligenciarla, sino que sencillamente lo que lleva trabajo es saber todo el procedimiento interno en el departamento, en la empresa, conocer las políticas de archivo de la empresa, conocer toda la historia, digamos, de los documentos, cuánto llevan, cuánto les falta, cuánto esto. O sea, es de mucho, digamos, trabajo y estudio. Acá en la partecita de abajo dice firma responsable, pues acá normalmente firma la persona que hizo la tabla de retención documental, no la que autoriza, sino la que hizo la tabla. Y pues la fecha igual que la de arriba, la fecha en que se llevó a cabo la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces es un documento muy sencillo, sino que sencillamente, como les digo, es algo que lleva mucho trabajo de estudio, de conocer, digamos, todo internamente en la empresa, cómo funciona la parte archivística dentro de la empresa. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud o todo claro? Hasta el momento todo Todo claro, claro. profe. Todo claro, profe. Todo clarito, clarito, clarito. Profe, yo sí le quería preguntar, yo Señora. le envié un mensajito por el chat, pero su merced Ay. no lo ha podido leer. Es que yo le quería preguntar, cuando el archivo es físico y está digitalizado, escaneado, ¿qué vida útil tiene el documento físico ante el documento digital que ya se tiene? O sea, ya se tiene una copia digital escaneada y todo, y sin embargo se lleva una copia física al archivo central. Sí. Entonces, ¿Cuánto tiempo sería la utilidad? No sé si me entiendo. sí, entonces el digital pues no tiene, digamos, un tiempo determinado porque sencillamente es algo que está guardado digitalmente y no está llenando espacio físico, ¿cierto? Entonces no hay problema con eso. Con el físico, ¿qué pasa? Con el físico, el tiempo lo determina de pronto alguna ley que haya en el país, como en el caso de los documentos contables, algún decreto, alguna norma o sencillamente las políticas internas de la empresa. Ese tiempo puede ser días, pueden ser meses o pueden ser años. ¿Quién lo determina? Si no existen leyes
a nivel, digamos, de nuestro país, a nivel nacional, ni normas, ni decretos, pues lo determina la misma empresa. Un ejemplo, digamos, un documento que no sea como tan así, un recibo de caja. Ah, no, pero eso es contable. Una hoja de vida, profe. Una hoja de vida. Pero es que esa también hay tiempo. Una matrícula de vehículo. Pues que, bueno, yo no sé mucho de las leyes así, digamos, de documentos raros, pero digamos, un registro de, ¿Un registro mercantil? por ejemplo, un registro mercantil. Bueno, no sé, pero me imagino que es así. Espere, no, espere. Busquemos algo más sencillo. Una carta que se le envía a un proveedor X. ¿Listo? Entonces, una carta. Una carta, digamos que no hay leyes, ni normas, ni decretos que determinen cuánto tiempo debe durar ese documento dentro del archivo central, ¿cierto? No hay al nivel nacional nada de eso. Entonces, sencillamente la empresa crea una política de cuánto tiempo las cartas deben durar guardadas en el archivo central. Entonces, crea una política que dice los documentos denominados cartas, sin importar el asunto ni su destinatario, deben permanecer guardados en el archivo central durante 2 años. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, la política de la empresa determina el tiempo, que puede durar 2 años, o un año, o 3 años, o 5 años, o 10 años. El tiempo que la empresa crea que pues es factible tener ese documento guardado, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de las hojas de vida, ya hay un tiempo, o sea, como tal, creo que no existen leyes, ni normas, ni nada de eso, pero por cuidarse en salud, las empresas, por digamos los procesos legales y todo eso, las empresas tienen un tiempo determinado que creo, si no estoy mal, que son 2 años. Las hojas de vida. ¿Cuáles son las hojas de vida que se guardan en el archivo central? Esas hojas de vida de los empleados que ya no trabajan con la empresa. Las hojas de vida de los empleados que están actualmente trabajando deben permanecer guardados en el archivo de gestión, porque pues esos están en constante movimiento, que la incapacidad, que el permiso, que esto, que lo otro, que un reconocimiento, ay, que la persona hizo un curso, entonces, o sea, está constantemente en movimiento, ¿cierto? Todo, digamos, todo el paquete que lleva a cabo la hoja de vida. Cambio, las personas que ya no trabajan con la empresa, pues sencillamente esas hojas de vida ya quedan estancadas, entonces se guardan en el archivo central. Entonces, ¿por qué se guardan aproximadamente entre unos 2 años? Porque si el empleado, digamos, fue despedido, ¿cierto? Fue despedido y él piensa que lo despidieron sin justa causa y va y demanda a la empresa. Ay, es que ustedes me despidieron sin justa causa, entonces los voy a demandar, entonces para sacarle plata. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para entablar una demanda contra la empresa? El tiempo que tiene determinado esa persona son 2 años. Ella puede demandar en un mes, en 2 meses, en un año, en año y medio. Puede estar demandando a la empresa. O sea, tiene ese tiempo, digamos, como, ¿cómo se dice ese tiempo? Como ese tiempo estipulado para que él pueda demandar la empresa. Entonces, ¿qué pasa si yo, como empresa, elimino la hoja de vida en un año de esa persona? Pues sencillamente, si esa persona en un año y medio va y demanda a la empresa, pues sencillamente no tengo con qué defenderme. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no la destruyo? Y espero que pasen los 2 años. Y la persona al año y medio fui y demandó a la empresa. Ay, es que me despidieron sin justa causa, entonces los demandé porque es que me tienen que pagar la indemnización, porque esto que lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza el proceso y ¿qué pasa? En la hoja de vida está guardado todo el historial
en la empresa del empleado, ¿cierto? Los memorandos, los llamados de atención, todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sirve como prueba de que al señor no se le despidió sin justa causa, sino que se le hizo el primer memorando, se le hizo yo no sé cuántos llamados de atención, se le hizo el primer memorando, el segundo memorando, y como la ley dice que al tercer memorando ya se le puede despedir a la persona. Entonces, y se le hizo el tercer memorando. Entonces, qué pena, mire, al señor sí se le despidió con justa causa. Entonces, y listo. Pero entonces, son cosas que determina la empresa. ¿Cuánto tiempo? Lo determina la empresa. ¿Listo? Entonces, no hay algo, digamos, como muy específico. Por eso les digo que cuando una persona se vuelve como el jefe del archivo, que es el filtro, es porque conoce muy bien la empresa y conoce sus políticas del archivo. Porque eso, a no ser que sea una ley o un decreto o una norma establecido, todas las empresas, las políticas las manejan diferentes. ¿Sí me hago entender? Patricia Sí, señora. o Diana, ¿quién fue la que preguntó? Entonces es eso. Entonces, tener, digamos, como en cuenta eso, que uno cuando llegue, digamos, a trabajar a un archivo o algo, pues debe empaparse de toda la información de las políticas del archivo y todo eso para saber cómo es que funciona internamente. ¿Listo, Patricia? Sí, señora, ¿Algo muchas más? gracias. Eso, Profe, una pregunta. señora. Entonces, digamos, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en una temporal, obviamente pues yo me encargaba de organizar todo lo que son en el archivo central, las hojas de vida que se encontraban, lo que son certificaciones y toda esta cuestión. Entonces, depende de la organización, ellos son los que deciden hasta qué punto estos documentos van a mantener en ese archivo central, ¿verdad? Sí, Porque, pues, por ejemplo, lo que yo veía era que a veces habían hojas de vida, digamos, desde el 2015, desde el 2014, ya eran demasiado antiguas. No sé si esto de pronto debe ser por lo que son temporales. puede ser porque esa persona, digamos, que lleva tantos años, o sea, digamos 2015, sí, todo eso, todavía sigue trabajando con ellos, ¿sí? O a veces son de pronto porque cambian de contrato, ¿cierto? Exactamente. Entonces, o sea, Ok. trabajan en otra empresa, no directamente con la temporal, Ujú. sino en otra empresa, pero siguen conectados con la temporal. Entonces, por ende, todavía está la hoja de vida ahí, digamos, como vigente, ¿sí? Porque hay Ah, personas ok, de profe. que toda su vida laboral ha sido por temporal, porque hay empresas, por ejemplo, que contratan a sus empleados por medio de una temporal, ¿sí? No los contratan directamente con ellos. Entonces, o cierto porcentaje de los empleados. Entonces, es eso. Entonces, puede que esa persona, que la hoja de vida era del 2015, pues lleve 5, 10 años, bueno, 2015, 8 años trabajando por medio de la temporal, con X empresas, ¿sí? Entonces es eso. Eso varía mucho, es que acá en Colombia y eso es lo que han querido acabar, digamos, tantos, digamos, como tantos intermediarios que hay, que las empresas tienen la posibilidad para, digamos, evitar pagar ciertas cosas al Estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que, o a los mismos empleados, entonces eso es lo que han querido acabar, pero pues todavía siguen, entonces, pues es eso. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Ya quedó claro, profe, gracias. Ok, los demás. Todo claro, profe. Ok. Entonces les voy a ir a activar al Classroom, si quieren van ingresando a su Classroom, las dos evidencias para el día de hoy. Las dos evidencias son igualmente dos cuestionarios. Los dos cuestionarios, pues sencillamente son preguntas relacionadas a
el tema. ¿Listo? Igualmente alguna duda, inquietud, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Listo, entonces se pueden dirigir a su Heidi. Cuéntame. Buen día, profe. Una pregunta. Señora. Quienes no alcanzamos a conectarnos el viernes para hacer lo de la clase que hizo Tecnisistemas, de la capacitación, ¿ya no podemos diligenciar de nuevo la encuesta? Como tal, no era una capacitación ni nada de eso. Tú me hablas de lo que está publicado ahí en el Classroom, ¿cierto? La clase adicional que se hizo a las 10 de la mañana el viernes. Listo, no era una clase adicional como tal, sino era como una evaluación que hace Tecnisistemas para evaluar la satisfacción de ustedes, los estudiantes, con respecto al curso. ¿Listo? Entonces es más como una encuesta de satisfacción que debían ingresar al Meet. Ahí les daban el link para que ingresaran a un formulario y lo diligenciaran. ¿Listo? Pero Profe, pero sí, no lo hicimos. no hay problema. Ok, No, perfecto. o sea, Porque la verdad, las personas que de pronto no ingresaron, pues no hay problema, ¿listo? Porque igualmente pues no es obligatorio. Pero la idea era pues que ingresaran, pero pues si no pudieron, no hay problema, ¿listo? No inconveniente. Porque pues todo eso es anónimo, que no preguntan datos ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, ahí como ya pueden ver, ya están las dos evidencias, son igualmente unos formularios. Recuerden que deben ingresar desde el correo institucional para que los deje acceder al formulario y poderlo diligenciar. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa? No, bueno, pues para hoy no hay. Con respecto al certificado, el certificado lo generan de pronto en esta semana o la semana que viene. ¿Listo? Deben haber completado los 12 formularios. 3 del día lunes, 3 del día martes. Esto no, perdón, hoy empezamos al revés. Hablemos de números de días. El 3 del primer día, que fue el martes, 3 del segundo día, van 6, más 2 del tercer día, van 8, más 2 del cuarto día, van 10, más 2 del día de hoy, van 12. Son 12 formularios que debieron haber diligenciado en su totalidad para que que le puedan generar, digamos, el certificado. ¿Listo? El certificado les va a llegar al correo institucional, al que dice @institutotecnisistemas.edu.co. A ese correo les va a llegar el certificado. Consejo: saquen ese certificado de ese correo. ¿Cómo lo sacan? Descárguenlo, envíenselo a su correo personal, envíenselo al WhatsApp, imprímanlo, sáquenlo, sáquenlo de ahí, de ese correo. ¿Por qué? Porque ese correo, con el tiempo, más o menos dentro de un mes o 2 meses máximo, se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo institucional. Entonces, si ustedes no sacan el certificado, pues sencillamente, entre comillas, se pierde el certificado y tendrían que pedir una copia y todo ese proceso, y pues si ustedes necesitan el certificado para allá, no se lo van a tener para allá. ¿Listo? Entonces, sáquenlo de ahí, ténganlo guardado en su correo personal, en el WhatsApp, o llega a ser caso, pues imprímanlo y lo tienen guardado en una carpetica. ¿Listo? Cuando lo necesiten, pues le sacan copia. ¿Listo? Claro. Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar sacar ese certificado. ¿Listo, chicos? sí, señora. Listo. Profe, una pregunta. Señora. Es que el jueves, como yo estaba en una entrevista, yo no pude terminar la encuesta, los talleres, por decirlo así. Ujú. ¿Ya los puedo llenar? Sí, señora. No hay problema. Ah, ¿Listo?
La idea es que Listo. hoy a terminar el día ustedes ya hayan completado los 12 formularios. Más que, o sea, mejor dicho, hoy a la 1. A la 1 de la tarde ya deben haber terminado los 12 formularios. Listo, completicos. Ok, ¿Claro? gracias. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿alguien tiene de pronto alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, señora. Ok. Entonces, no siendo más, damos por terminada la grabación, nos quedamos aquí conectados. Si alguna duda o inquietud con respecto a los formularios, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Nos quedamos aquí Vale, conectaditos. Recuerden, tienen hasta la 1 para diligenciar esos 2 formularios. Y me regalan unos minuticos y subo el video. Listo, que tengan una feliz semana y pues fue un placer haber estado con ustedes, haber compartido pues este poquito de conocimiento y que ojalá en un futuro les sirva, así sea un poquitico, algo de lo que aprendieron acá. ¿Listo? Dan, vale, profe, muchas gracias. ok, Muy Danelis, cuéntame. Vale, profe, muchas gracias. Dios los bendiga. Ok, igualmente. Daneris. Ustedes pueden, las personas, o sea, para que ustedes puedan saber, digamos, si están al día, ustedes en su classroom, aquí donde dice trabajo en clase, donde están los días, en la parte de arribita hay un botón que dice ver tus trabajos. Ahí es como el perfil de ustedes, del classroom. ¿Listo? Entonces acá ustedes pueden ver si están al día o no. Entonces, como pueden ver, como este es un ejemplo, yo no he entregado nada, pues todas las evidencias salen sin entregar, sin entregar, sin entregar, sin entregar. Entonces, si ustedes deben algo, pues les va a salir así en rojito sin entregar. Si ya ustedes lo entregaron y está calificado, va a salir ahí mismo la nota. Digamos 100 sobre 100, 98 sobre 100, 99 sobre 100, 97 sobre 100. Ahí en esa misma columna. ¿Listo? Y pues les va a salir estas dos últimas, que son las del día de hoy, que sale asignada. ¿Listo? Entonces, si tienen algo pendiente, ingresen ahí y ahí les va a salir si les sale sin entregar. Si tienen algo pendiente, ¿listo? Profe, discúlpame, ¿me Señora. comentas de nuevo cómo es? Es que no se veía el pantallazo suyo. Ok, entonces, entran ustedes a su clase, van donde dice trabajo en clase, donde encuentran el día 1, el día 2, el día 3 y eso. Empezando ahí la página, hay un botón que dice ver tus trabajos, ahí arribita. ¿Sí lo identifican? Sí, señora. Entonces dan clic ahí y ahí se les va a abrir el perfil de ustedes. Y ahí sale el logo, la inicial de su nombre o si tienen foto, pues la foto. Y ahí les va a salir así. Entonces, si tienen algo pendiente, si no entregaron algo, les va a salir así en rojito sin entregar. Entonces, ¿qué van y hacen? Dan clic sobre la evidencia, van donde dice ver detalles y ahí van al formulario y lo diligencian. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cómo funciona? Ahí pueden ustedes ver si tienen algo pendiente, si se les olvidó contestar algo y lo diligencian. Entonces me regalan unos minuticos y ya les subo el video y que tengan una feliz semana. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Entonces fue un placer haber estado con ustedes, chicas. Igualmente, Porque profe. todas son chicas, no hay ningún chico. Gracias.